Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo pintando miniaturas. Ya vimos en el vídeo anterior cuáles son los pinceles con los que trabajo y cuáles son las técnicas que más utilizo para pintar figuras. Hoy voy a trabajar varias de esas técnicas sobre este pantalón para explicaros luces y sombras. Entender que no hay una única manera de interpretar luces y sombras, pero creo que si estáis empezando, esta es la manera más sencilla con la que podéis empezar. Ya os dije que casi todas las pinturas que utilizo son Citadel, pero también utilizo Model Color de Vallejo. Las Citadel son un poquito más saturadas, pero también satinan un poco más. Esta línea es un poco más mate. Voy a dar una capa base normalmente. Ya sabéis que la capa base tiene que tener mucho pigmento y muy poca agua. Ya lo comentamos en la primera sesión, es muy importante que dejéis secar la capa base. Si no tenéis paciencia o queréis ir un poco más rápido, podéis utilizar el secador. Bueno, dar luces y sombras es quizá lo más importante cuando estamos interpretando figuras. Y si estáis empezando, una de las cosas que os ayuda mucho es entender que la luz viene desde arriba. Entonces, cuanto más arriba se encuentre o cuanto más perpendicular sea el plano, ya veis que el propio flexo nos está chivatando cuáles son las luces más evidentes. Estos planos que están apuntando hacia arriba de los pliegues irían iluminados. Y cuanto más arriba en el pantalón, igual. Otro recurso que yo utilizo es descomponer cada parte en formas geométricas simples. Entonces, hay dos piernas que actuarían como dos cilindros, colocando las luces coincidiendo con la altura, y hay una esfera, más o menos, ¿no? O podríamos interpretar el tronco como un todo. Entonces, en cuyo caso, lo interpretaremos de esa forma. Voy a hacerlo y seguro que lo veis más claro. Voy a cambiar de pincel porque la figura es un poco pequeña y voy a volver a usar, igual que en el otro vídeo, el 1 de pelo largo. Vale, esta vez no utilizo Caliban Green porque estoy buscando que el color sea más saturado y más luminoso. Estos son los planos que os decía. Estos planos son de luz. Si el foco viene desde arriba, es un foco cenital, estos planos reflejan más luz que los otros planos que van en caída. Luego, como os he dicho, cada pierna es un cilindro y esta pierna parece como que se levanta un poco y por eso la vamos a interpretar, como digo, coincidiendo con la altura. Lo estoy haciendo a través de veladuras con pequeñas líneas horizontales, perpendiculares a la altura del cilindro. Cuanto más arriba, más intensa es la luz. Es decir, más saturado y más luminoso. Poco a poco voy incorporando un poco de carne dorada. Es un color que tiene mucho amarillo y mucho rojo y que al mismo tiempo es muy luminoso, entonces es muy utilizado para aplicar luces. Esa es la razón por la que utilizo el carne dorada, y lo que hago es que voy añadiéndolo al tono base, y me gusta que siempre tenga un hilo conductor. Vais viendo cómo he empezado con una mezcla de flat green con Caliban Green al 50%, he aplicado la capa base, luego he aplicado solamente flat green y luego estoy añadiendo carne dorada.
Ya os lo comenté en el vídeo anterior, la gota de pigmento más fuerte se deposita justo cuando levantamos el pincel. Entonces, si estamos iluminando, comenzamos en tono medio, casi sombra, y vamos hacia la luz. Y justo en luz levantamos el pincel para que se deposite la mayor cantidad de verde. Conforme voy aplicando capas de luz, yo suelo utilizar más agua para que las transiciones que se originan con cada capa que vamos dando sean más limpias, luego haya menos trabajo de buscar la suavidad. Cuando queremos fundir la transición, porque veis que las pinceladas se aprecian fácilmente aquí, lo que hacemos es utilizar mucha más agua y aplicamos veladura muy aguada, que son prácticamente lavados. La cantidad de pigmento es muy floja, apenas tiene pigmento. Aquí por dentro tiene unas arrugas que me parecen interesantes, que no las he marcado hasta ahora, pero las voy ahora a destacar. Porque como os digo, si la luz viene de arriba, estos planos que están horizontales, que se encuentran justo como ocurre con esta bombilla, veis como la luz se refleja mucho más de esta forma que de esta forma, ¿no? Por eso esos pliegues van iluminados. Y ahora, estos pliegues están demandando un poco más de definición. ¿Os acordáis de la última técnica que expliqué? El perfilado. Pues eso es lo que voy a hacer ahora con el pincel. Lo voy a colocar de canto, únicamente con la punta porque no tengo mucho más espacio para trabajar. Y a través de golpecitos voy a perfilar este canto de la arruga para que quede totalmente definido. Sigo limpiando a través de lavado y veladura y así suavizo las transiciones. Esta pierna aún nos pide un poco más de contraste y lo que hago es que aumento un poquito más la luminosidad. No utilicéis solamente blanco, cuando vayáis a iluminar utilizad colores como el color carne o el color amarillo, colores que tengan muchos matices, porque así evitáis quemar los colores con blanco.
pliegues de abajo, como sabemos que la luz viene de arriba, hemos dicho que cuanto más arriba esté, más luminosa y más saturada va a estar. Tenéis que tener cuidado y no los dejéis sin definir, pero no apliquéis la misma luminosidad que hemos aplicado aquí justo en la parte de la cintura. Para los puntos de máxima luz prácticamente lo único que doy es carne dorada. Lo baño un poco en verde para que tenga, como digo siempre, un hilo conductor, pero prácticamente aplico únicamente carne dorada en forma de lavado muy pequeño. Estas serían las luces máximas. Luego por la parte de atrás haríamos exactamente lo mismo. Las primeras luces las daríamos con flat green, teniendo en cuenta que cuanto más arriba, más iluminado. Y los pliegues los iluminaremos de la misma forma. Los que estén horizontales en el pantalón estarían más perpendiculares al foco de luz, y por eso van iluminados. La técnica que estoy utilizando es una veladura pero muy densa, es decir, tiene mucho más pigmento que agua, porque ahora mismo me interesa poder definir volúmenes rápidamente. Y luego, como en la parte de delante, lo que hago es añadir carne dorada al flat green. Este pantalón nos ayuda mucho porque la escultura es muy buena y los pliegues están muy bien definidos. Hay algunos pantalones en los que únicamente veis caídas y tenéis que hacer lo que he dicho al principio, tenéis que simplificar en forma geométrica simple. Si es un cilindro, tenéis que interpretarlo de esta forma, colocando la luz como en el fémur. Pero bueno, no es el caso, porque aquí hay muchísimos planos que se pueden interpretar muy rápidamente. Si veis, por ejemplo, que os pasáis, ¿vale? Porque puede ocurrir, ¿no? Que estéis dando luces y digáis, pues voy a seguir aplicando luces, pero me he olvidado del tobillo, ¿no? Y veis que dais una luz muy luminosa, ¿no? Abajo, pues es muy fácil de corregir. Directamente os venís con un poco del tono medio, de la capa base que habéis dado, que era Caliban Green con Flat Green, y aplicáis encima. Si aún así os sigue pareciendo muy luminoso, utilizáis Caliban Green y apagáis el color. ¿Veis? Y ya estaría mucho más correcto. Esto que acabamos de ver es una técnica que se utiliza para preiluminar. Cogemos un color muy luminoso y marcamos los planos. Y una vez seca la preiluminación, hacemos todo como antes. Vais a ver que vamos a necesitar muchos menos pasos. El flat green, el pincel un poco húmedo, aplicamos veladura y veis como el verde agarra mucho más fácilmente. La razón es la misma por la que mucha gente utiliza colores blancos para imprimar. El color se apaga mucho más si utilizamos negro de imprimación. Entonces de esta forma lo que hacemos es ir mucho más rápido. Al principio cuesta mucho trabajo de entender y mucha gente hace las preiluminaciones con aerógrafo, pero bueno, no todo el mundo lo tiene y realmente el acabado que te deja no es exactamente igual, porque el aerógrafo tiende a dispersar el disparo y deja un ruido, bueno, pues que es muy difuso. Si queremos toda esa concentración que nos da la pincelada, tenemos que hacerlo manualmente. Para limpiar es muy fácil.
hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Con un poco de Caliban Green, bastante diluido, fundimos las transiciones. Y vais viendo como poco a poco desaparecen los restos de pincelada. Y ya por último solamente nos quedarían las sombras. Para una sombra bastante conservadora yo utilizo marrón quemado. Podéis utilizar Rhinos High, que es la referencia nueva. Y lo que hago es añadirle al color base. Entonces, igual que antes hemos identificado fácilmente cuáles eran los planos de luz, ahora tenemos que hacerlo con los de sombra. Cogemos Caliban Green con un poco de Flat Green y lo mezclamos con nuestro marrón quemado. Esto de aquí serían planos de sombra que ya están bastante bien definidos porque la capa base era oscura y lo que hemos hecho ha sido trabajar mucho en luz. En este caso sería al contrario, la pincelada debería ir hacia abajo. Así como para iluminar no os recomendaba que utilizarais solamente blanco, para sombrear no os recomiendo que utilicéis solamente negro porque se carga un montón de matices. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto con más. ¡Hasta luego!